Buen día, mi nombre es Arturo Cordero y voy a hablar sobre la anatomía radiológica de la vía aérea. Los temas de los que vamos a tratar eh, son el tracto respiratorio superior, la tráquea, los bronquios y sus divisiones, los pulmones y la vasculatura pulmonar. Ok, entonces vamos a empezar con el tracto respiratorio superior. Este va a ser un tema que vamos a ver así un poquito más superficial para enfocarnos en tórax, pero pues es importante para entender la vía respiratoria. Entonces el tracto respiratorio superior se forma por la cavidad nasal, esta parte, los senos paranasales, que en esta imagen se ven el frontal y el esfenoidal, y ahorita vamos a ver imágenes en las que se ven los otros dos, y la faringe, tanto nasofaringe como orofaringe, y la laringe. Yéndonos ya a las técnicas de imagen, del lado izquierdo tenemos una tomografía en una vista sagital y del lado derecho tenemos una radiografía simple lateral. Ahorita nos vamos a enfocar en la cavidad nasal, que se alcanza a distinguir aquí en la tomografía con los cornetes, así como veíamos en la imagen, en el diagrama de la diapositiva anterior. Cornete inferior, medio y por acá está el superior. Y pues el vestíbulo nasal y la fosa nasal por donde entra el aire. ¿Okay? En la radiografía eh, se ve con un poquito pues, menos detalle, pero pues se distingue aquí el área radiolúcido donde pues, hay aire que no continúa de manera inferior hasta llegar a la tráquea. Entonces, un poquito aquí con un ligero aumento de la radiopacidad se alcanzan a distinguir apenas los cornetes. Y pasamos a una vista anterior en la que en la tomografía más que nada nos permite ver con mayor facilidad los cornetes y en la radiografía se alcanza a distinguir también el septo y los cornetes pues con un poquito menos de detalle, pero igual se alcanzan a ver bien. Ahora los senos paranasales, que en esta tomografía sagital es la misma, pero pues cambiaron los señalamientos. Está el seno frontal, seno esfenoidal, los senos etmoidales, y en este corte no se alcanzan a ver los senos maxilares, pero ahorita vamos a poner uno en el que se ve mejor. Y en la radiografía se alcanza a ver seno esfenoidal, los senos etmoidales y un poquito se alcanza a distinguir el seno frontal. Y vamos a ver que en un corte coronal se alcanzan a distinguir muy bien los senos maxilares de ambos lados, los senos etmoidales, y si movemos un poquito los cortes vamos a ver a esta altura el seno frontal y el esfenoidal un poquito más posterior. Y en las radiografías, en la radiografía de Waters, vamos a ver bien senos maxilares, senos frontales y la cavidad nasal. Y en una tomografía de Caldwell vamos a ver muy bien los senos, el seno frontal, los senos etmoidales principalmente. Y cambiando ya a la laringe, vamos un poquito más inferior. Después de la faringe, la laringe es parte del tracto respiratorio y se ve tanto en la tomografía como en la radiografía, se alcanza a distinguir también. En la tomografía se ven un poquito más definidas las partes, con más detalle, pero si nos fijamos bien en la radiografía también se alcanzan a ver la mayoría de las estructuras y vemos pues cómo se conecta inferiormente con la tráquea. Ya avanzando hacia el tórax propiamente, que es lo más relevante de la exposición,
Nos vamos a encontrar primero con la tráquea, que está ubicada en la línea media del tórax, pero eh, se desvió un poquito a la derecha en su última porción por el arco aórtico. Se encuentra de manera anterior al esófago y se conforma por anillos cartilaginosos entre 16 y 20. Tienen forma de C. La parte de atrás no está rodeada de cartílago, la parte posterior, sino que tiene un área de músculo donde se conecta también con el esófago. Su longitud total es de 10 a 13 centímetros y la porción que queda intratorácica son de 6 a 9 centímetros, porque la porción superior todavía queda un poquito en cuello. Entra en el tórax como de 1 a 3 centímetros superior al manubrio del esternón. Y aquí en las imágenes pues, podemos ver los anillos cartilaginosos, la parte superior y la parte inferior en la que ya se divide en los bronquios. Y aquí es una imagen para demostrar cómo está situada en la línea media, teniendo los dos pulmones a los lados. Su diámetro en hombres es de 13 a 27 milímetros y de mujeres es de 10 a 23 milímetros. Aquí estaba lo que les mencionaba ahorita de cómo se desvió un poquito a la derecha por el arco aórtico. La radiografía se ve también, o sea, un poquito desviado a la derecha en la parte inferior. Y también en la imagen se distingue muy bien la carina, que es donde se dividen los dos broncos principales. Está aproximadamente al nivel de T5 y tiene un ángulo de entre 30 a 95 grados. Puede variar bastante. Entonces está señalada aquí con las flechas rojas. En la tomografía se ve mucho más fácil, sobre todo aquí en este corte coronal, pero pues en las radiografías también lo alcanzamos a ver. De hecho, aquí se ve cómo se va a la derecha y a la izquierda. Y bueno, ya para visualizarla ahorita en las imágenes, ya la vimos en la radiografía y en el corte coronal. Ahora la vamos a ver en un corte axial y en un corte sagital, que es lo que está aquí rodeado por rojo. Ya como les mencionaba, en la carina se divide en los dos bronquios principales y cada bronquio usa un bronquio principal para cada pulmón y entran en el pulmón por los ilios. El bronquio principal derecho está un poquito más ancho y es más corto y se va más vertical, como podemos ver aquí en esta imagen. Mide alrededor de 25 milímetros y el bronquio principal izquierdo es un poco más largo, 50 milímetros, y se va de manera horizontal. Vamos a comentar ahorita que, como se ve en esta imagen, el bronquio principal izquierdo pasa inferior al arco de la aorta, pero anterior a la aorta torácica. Cada bronquio principal se divide en bronquios lobulares, que serían los bronquios secundarios. Como el nombre lo dice, cada bronquio secundario es para un lóbulo diferente del pulmón. Entonces son 2 en el izquierdo y 3 en el derecho. Entonces vamos a ver que aquí en el derecho da un bronquio, el bronquio principal da un bronquio secundario, que es el lobular superior. Y antes de dividirse en los bronquios secundarios para el lóbulo medio e inferior, tiene una porción aquí que le vamos a llamar bronquio intermedio, para ya poderse dividir en el lobular medio y el lobular inferior. También del lado izquierdo pasa lo mismo, nada más que son solo dos, porque son dos lóbulos. Entonces está el lobular superior y el lobular inferior. Y cada bronquio lobular se divide en bronquios segmentarios o terciarios, que abastece cada segmento broncopulmonar. Entonces tenemos que cada lóbulo se va a dividir en diferentes segmentos de acuerdo a qué bronquio segmentario
sea el que llegue hasta ellos. Y bueno, aquí es como vamos a ver los bronquios lobulares en una tomografía en un corte coronal. Fijan, aquí está el bronquio principal derecho y vamos a tener el bronquio secundario o lobular superior, el bronquio intermedio. Aquí está el bronquio principal izquierdo. Y bueno, de este lado vamos a ver más cómo se va al inferior, lobular inferior, y cómo se iría pues, en esta parte al lobular superior, que no se alcanza a ver en este corte. Y acá en el lado derecho vemos cómo se va al segmentar medio y lobular medio, perdón, y lobular inferior. Y ya hablando de los bronquios segmentarios, vamos a ponerlo aquí en un esquema. Se distingue mejor cómo se va a los diferentes segmentos de los pulmones, que ahorita vamos a profundizar más cuando hablemos de los pulmones y sus segmentos. Y ya hablando de los pulmones, tenemos que son dos, derecho y el izquierdo. Están separados por el mediastino. Aquí en la imagen se ven nada más los pulmones y la tráquea, pero en medio están todas las estructuras mediastinales. El pulmón derecho es un poco más grande que el izquierdo, porque el izquierdo tiene la incisura cardíaca, que es ahí donde descansa el corazón, y pues eso le quita un poco de volumen. Ambos tienen un vértice en la parte superior que alcanzan a estar por arriba de la primera costilla y llegan incluso a la raíz del cuello. También tienen una base en la parte inferior que queda sobre la cúpula del diafragma. El diafragma derecho del lado derecho y el hemidiafragma izquierdo del lado izquierdo. Tienen tres bordes, que es el borde anterior, se alcanza a distinguir aquí, el borde posterior, que en esta imagen se ve por acá, y el borde inferior. Y con esos bordes podemos también definir tres caras, que es la cara costal, que es convexa, que abarca toda la parrilla costal, desde la parte anterior hasta la parte posterior. La cara mediastínica, que se ve mejor en esta imagen, que es lo que queda aquí entre los bordes anterior anterior y posterior. Y la cara diafragmática, la que queda en la parte inferior y es la que está sobre las cúpulas diafragmáticas. Aparte, cada pulmón está dividido en lóbulos. El derecho tiene el lóbulo superior, lóbulo medio y el lóbulo inferior. Y el izquierdo tiene nada más dos lóbulos, superior e inferior. Los lóbulos están definidos por las fisuras. De la derecha tenemos la fisura oblicua, que también se le conoce como fisura mayor, y la fisura horizontal, que también se conoce como fisura menor. Y del lado izquierdo tenemos nada más una fisura, que es la oblicua, pues que divide nada más en dos lóbulos. Y ya si nos vamos a las imágenes, podemos también en las tomografías apreciar las fisuras. Aquí en este corte axial se alcanzan a ver como líneas continuas, un poco más hiperdensas, en los lados. Coronal también se distinguen, pero donde se ven mejor es en los cortes sagitales, que aquí en el pulmón derecho podemos ver la fisura mayor o oblicua y la fisura menor u horizontal. Y en el pulmón izquierdo podemos ver la fisura oblicua. Ahí están ya marcadas. Progresamos un poquito, las podemos ver. Y ahí está. En las placas simples realmente no son muy fáciles de valorar las fisuras, pero
en algunas ocasiones se alcanza a distinguir, sobre todo en la AP, en el pulmón derecho, la fisura horizontal. Entonces, como habíamos comentado ahorita que veíamos los bronquios, cada lóbulo pulmonar se divide en diferentes segmentos. Esto dependiendo del bronquio terciario o segmentario que llega a esa parte del lóbulo. Entonces, tenemos el bronquio principal derecho, el bronquio lobular superior, el bronquio intermedio, bronquio lobular medio y el bronquio lobular inferior. Y cada uno de esos se divide en diferentes bronquios segmentarios. Y cada uno de esos bronquios segmentarios determina un segmento del lóbulo. Lo mismo pasa del lado izquierdo, pero ya sabemos que son nomás dos lóbulos. Y ya viendo como tal la división en los pulmones, tenemos aquí otra vez en el pulmón derecho el lóbulo superior, que se divide en segmentos apical, posterior y anterior. Luego tenemos el lóbulo medio, que se divide en segmentos lateral y medial. Y tenemos el lóbulo inferior, que se divide en segmentos superior, basal anterior aquí en amarillo, que se ve mejor de este lado, basal medial, que se alcanza a ver apenas aquí, que se ve mejor en la cara mediastinal, basal lateral, que se ve de este lado, y basal posterior. Y en el pulmón izquierdo tenemos el lóbulo superior, que se divide en los segmentos apical, posterior, que a veces se maneja como segmento apicoposterior, o sea, juntos los dos primeros, el segmento anterior, el segmento lingular superior, segmento lingular inferior, y en el lóbulo inferior vamos a tener el segmento superior, segmento basal anterior, basal medial, que a veces se maneja como basal anteromedial, el basal lateral, aquí en naranja, que también se ve de este lado, y el basal posterior, que es este morado. Y bueno, ya como comentábamos, aquí está la vista del pulmón derecho en lateral, en medial y en inferior, que ya vemos que algunos segmentos se ven mejor en esta vista. Por ejemplo, el basal medial del lóbulo inferior, que casi no se veía en la vista anterior o la posterior, se ve mucho mejor en la vista medial o mediastinal. Lo mismo para el pulmón izquierdo. ¿Okay? Y ya aplicándolo en esta tomografía, que es una reconstrucción 3D de una tomografía, podemos checar otra vez cómo son los lóbulos y los segmentos. Que es básicamente lo mismo, pero la forma está un poco más realista. Entonces, guiándonos ya por las fisuras y por la ubicación de los segmentos, nos ayuda mucho a localizar mejor lesiones o cualquier otra alteración que podamos encontrar en los pulmones. Y ya en la cara mediastinal de los pulmones es por donde entran los cilios, que el hilio es la parte donde se encuentra la entrada de los bronquios y las arterias pulmonares y la salida de las venas pulmonares. Entonces ahorita estamos viendo el hilio pulmonar derecho, y podemos ver la cara mediastinal del pulmón derecho y el hilio. Ya nos acercamos y como les comentaba, se ve como entre el bronquio principal derecho, las arterias pulmonares derechas
y cómo salen las venas pulmonares. Entonces ya en una tomografía, si lo ubicamos en un corte sagital, nos ubicamos en el ilio, vemos cómo se distinguen entonces el bronquio principal derecho, la arteria y las venas. ¿Okay? Y del lado izquierdo también tenemos la cara mediastinal del pulmón, pulmón izquierdo. Aquí se ve la impresión cardíaca y aquí está el ilio, que es básicamente el mismo concepto, que es el espacio por donde entran al pulmón el bronquio principal izquierdo, la arteria pulmonar, y salen las venas pulmonares, que se lo tenemos acá. Tenemos el bronquio principal izquierdo, la arteria pulmonar izquierda y las venas pulmonares. Y bueno, ahorita ya que hablábamos de los cilios, comentábamos de las arterias y las venas pulmonares, así que nos vamos a adentrar ya en lo que es la vasculatura pulmonar. Vamos a hablar de las arterias pulmonares, de las venas pulmonares y de las arterias bronquiales. Okay, vamos a empezar por las arterias y tenemos que la arteria pulmonar principal, que es esta de aquí, se origina de la válvula pulmonar en el mediastino. Sale del corazón y se extiende entre 4 y 5 centímetros en dirección craneal hacia arriba y ligeramente a la izquierda, como vemos aquí. Antes de bifurcarse en la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Aquí la bifurcación todavía está dentro del pericardio. Entonces tenemos que la arteria pulmonar izquierda es un poco más corta que la arteria pulmonar derecha. Ok. Entonces teníamos que la bifurcación ocurría dentro del pericardio. Entonces vamos a hablar ahorita de la arteria pulmonar izquierda, que sale del pericardio después de la bifurcación por debajo del arco de la aorta y se va postero superior al bronquio principal izquierdo y llega junto con este al ilio pulmonar, que el ilio pulmonar estaría como a esta altura. Entonces se va por arriba, superior, y posterior para entrar en el ilio. Y la arteria pulmonar derecha sale del pericardio después de la bifurcación, también por debajo del arco de la aorta, y se va hacia la derecha por detrás de la aorta ascendente y de la vena cava superior. Pasa además anterior al bronquio principal derecho y a esta altura es donde se bifurca en sus dos ramas principales, que es el tronco anterior y la arteria interlobar derecha. Entonces, cada arteria pulmonar se divide en dos ramas. Estas son ramas lobares. Como ya habíamos comentado, la arteria pulmonar derecha se divide en el tronco anterior, que va a ser el lóbulo superior, y luego se divide esta en ramas segmentales y subsegmentales que van a cada uno de los segmentos de este lóbulo. Y la arteria interlobal, que después se divide en ramas para el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Y estas a su vez se dividen en ramas segmentales y subsegmentales. La arteria pulmonar izquierda se divide también en dos ramas lobares, superior e inferior, y asimismo cada una de ellas se divide en ramas subsegmentales. Y ya en este corte coronal, en el que se aumentó la intensidad, podemos ver la arteria pulmonar derecha, la arteria pulmonar izquierda y cómo se van dividiendo en el tronco anterior y la
arteria interlobar, y cómo estas asimismo se van bifurcando para llegar a cada uno de los segmentos. Lo mismo del lado izquierdo, en la arteria pulmonar izquierda, pero solo hay inferior y superior. Y en la radiografía, para valorar las arterias, realmente mientras más distal nos vayamos, más difícil son de valorar. Pero en el área proximal, a la altura de los ilios, se alcanzan a distinguir. Aquí tenemos la arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda, y del lado derecho incluso alcanzamos a ver las ramas, el tronco anterior y la interlobar. El diámetro de las arterias pulmonares tiene importancia clínica, sobre todo para valorar problemas relacionados con la hipertensión pulmonar o algunas otras patologías, pero en las radiografías las arterias más proximales no son muy valorables. Entonces se utiliza el diámetro transverso de la arteria interlobar derecha. En la tomografía sí se pueden valorar, incluso desde la arteria pulmonar principal, pero en la radiografía pues tenemos que usar la interlobar derecha. Entonces el diámetro transverso de esta arteria es menos de 16 milímetros en hombres y menos de 15 milímetros en mujeres. Se mide desde su aspecto lateral hasta donde empieza la columna de aire del bronquio intermedio. Entonces, menos de 16 en hombres y menos de 15 en mujeres. Y ahora pasamos a las venas pulmonares, que son 4, 2 superiores y 2 inferiores. Del lado derecho hay una superior y una inferior, y del lado izquierdo igual. Entonces las 4 llegan con sangre oxigenada a la aurícula izquierda. Aquí tenemos la aurícula izquierda y aquí tenemos las diferentes venas. Esta es la vena pulmonar derecha superior, la vena pulmonar derecha inferior, la vena pulmonar izquierda superior y la vena pulmonar izquierda inferior. Entonces la vena pulmonar superior del lado derecho drena los lóbulos superior y medios. Y la vena pulmonar inferior del lado derecho drena el lóbulo inferior. La vena pulmonar izquierda superior drena su lóbulo superior. Y la vena pulmonar inferior del lado izquierdo drena pues, el lóbulo inferior. Entonces aquí tenemos en la imagen cómo se ven, están las arterias, perdón, las venas y las arterias también. Entonces vamos a enfocar en las arterias. Aquí está la aurícula izquierda. Y aquí vemos cómo llega desde acá el drenaje venoso de los diferentes lóbulos hasta llegar a la aurícula. Igual de este lado. Y ahora las arterias bronquiales, que no forman parte del intercambio gaseoso, pero que igual irrigan algunas partes importantes del tracto respiratorio. Nutren principalmente las estructuras de la raíz de los pulmones, los tejidos de sostén y la pleura visceral. Entonces, son 2 arterias bronquiales izquierdas y una arteria bronquial derecha. Las arterias bronquiales izquierdas se originan en forma directa de la aorta torácica. Aquí se ve una y aquí se ve la otra. Y la arteria bronquial derecha varía mucho su origen, pero los 2 lugares más comunes son la porción proximal de una arteria intercostal posterior superior, como se ve acá, o de un tronco común con la arteria bronquial superior izquierda, que bueno, en este caso no se ve en el diagrama, pero son los 2 lugares más comunes. Y ya habiendo hablado de los bronquios y las estructuras vasculares, podemos pasar a hablar del lobulillo pulmonar secundario, que es la unidad funcional fundamental de la estructura pulmonar. Es la estructura anatómica más pequeña del pulmón,
o sea, la estructura más pequeña que podemos ver sin necesidad de un microscopio, y contiene de 3 a 5 bronquiolos terminales y de 3 a 12 acinos. Tiene una forma poliédrica, que es un polígono irregular, y tiene un diámetro de entre 1 y 2.5 centímetros. Entonces, este es un diagrama, como se ve. Estamos hablando de, les digo, de 1 a 2.5 centímetros, entonces realmente es algo muy chico. La estructura centrolobulillar está formada por una arteriola y un bronquiolo terminal, que se pueden distinguir aquí. Igual lo veíamos también en la imagen anterior, el bronquiolo terminal y la arteriola. Y está delimitado por septos de tejido conectivo, que también les decimos septos interlobulares, que esos tienen como 0.1 milímetros de grosor y contienen venas pulmonares y vasos linfáticos. Entonces, en la imagen anterior se ve mejor tejido conectivo, se ven las venas pulmonares, y en esta imagen se distingue mejor todavía el drenaje venoso. Okay. Y ya viéndolos en la tomografía, que es donde realmente se pueden apreciar, nos vamos a dar cuenta que están en las partes más pegadas a la pleura, donde se pueden distinguir mejor. En este caso, en el corte axial, si ven, se distinguen apenas por acá, que lo que principalmente se distingue es el tejido conectivo de los septos interlobulares. Y aquí en el corte coronal, distingue un poco por acá, y también acá en las orillas. Y bueno, ya es todo. Muchas gracias por su atención. Y aquí están las referencias en las que me basé para generar esta exposición. Gracias.